Muy Bueno, bien, pues ahí estamos. ahí estamos, dale, dale. Pues nada, como antes has citado, esa formación musical a veces también permea otras facetas de la vida. Y hoy vamos a hacer como una meditación que nos va a sonar como la incompleta de Schubert, ¿vale? Se va a quedar todo ahí como en suspenso y vamos a tener que ser nosotros mismos los que acaben esa composición. Así que con esa idea, el título es muy sugerente y aunque es muy normal, puede que esta nos suene. Hay alguna sección por ahí y lo vamos a ver, ¿no? Que se titula así. Y el título es ¿Qué hubiera sido de mi vida si? ¿Vale? Y es un día cualquiera, en una peluquería cualquiera de algún lugar del globo, y sentado o sentada mientras esperas, hojeas alguna revista de esas con muchas fotos instantáneas que retratan nuestras miserias, nuestro endiosamiento o nuestras glorias. Antoñita de Alcurnia alumbra su cuarto hijo. El niño de los ruedos cortó todos los trofeos y sale a hombros por la puerta grande. Visitamos a fulanita en su mansión. Menganito aquejado de una grave enfermedad. Futanito posó con su tercera esposa. Los hijos de tal familia empresarial detenidos por un asunto turbio. Total, que cuando estamos así, abrumados por tantas lindezas, te lo encuentras. Levantan los ojos, disimulando, y te aseguras de que nadie te ve. Y cuando los bajas, observas que tu vecino o tu vecina de asiento está leyendo una sección igual en la que tú te has detenido. No quieres reconocerlo, pero te intriga. ¿Qué historia encerrará ese relato? ¿Es esa sección rosa quizá inventada, escrita tal vez para rellenar, pero que nos atrae como un imán? ¿Qué hubiera sido de mi vida si? Sea la historia de una mujer o de un varón, el caso es que en un momento de su vida llega a una encrucijada, una decisión importante le cambiará la vida. Y llevado o llevada por el impulso, por la pasión, por egoísmo, por dinero, por amor, por odio, por venganza, tomó una decisión de la que ahora está arrepentido o arrepentida. ¿Qué hubiera sido de mi vida si? Si le hubiese dicho que sí en lugar de no. Si le hubiese dicho no en lugar de sí. ¿Cómo puede una simple decisión tener tanta trascendencia y tantas consecuencias? Claro, como decimos aquí, a toro pasado todo se ve de distinta manera, pero ¿es tan complicado vivir y gestionar nuestra libertad? ¿Sirven de algo las personas que nos rodean? ¿O tenemos que lanzarnos a la piscina sin estar seguros de saber nadar? Pero yo digo que nos pica la curiosidad. Quisiéramos aprender de la experiencia de otro para, por si acaso, no cometer el mismo error. Y así queremos leer ese relato y las posibles consecuencias que le acarreó su normalmente errónea decisión. O como nos queremos más listos, puedes decir, yo no. Seguro que yo no hubiese hecho eso. No, yo hubiese hecho lo otro. ¿A quién se le ocurre hacer lo que hizo? ¿Y todo esto a qué viene? Os estaréis ya preguntando, ¿no? Pues vamos a leer un relato que se encuentra en el libro segundo de los Reyes, en el capítulo 13 y versículos del 14 al 19. Resulta que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación del Señor y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él las golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él,
Le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Pobre Joás. Me lo imagino de vuelta a casa, cavilando y diciendo: me cachis, si hubiese golpeado 5 veces, pero ¿por qué habré golpeado solo 3? ¿Y ahora qué le voy a decir a mi familia y a mi pueblo? ¿Seré estúpido? Lo tuve la posibilidad en mis manos. ¿Por qué no podría haber sido mi número favorito el 5 en lugar del 3? Toda mi vida acarrearé las consecuencias de este acto. Nunca venceré a los sirios hasta no quedar ninguno. ¡Oh, qué hubiera sido de mi vida! Sí, compadezco a Joás. Encima Eliseo se enfadó con él y le dijo que si hubiese dado 5 o 6 golpes. O sea que tampoco estaba claro cuál era el tope, el número exacto, la alquimia vencedora para aniquilar a un supuesto enemigo, obtener una gran victoria. No sé si el anciano y enfermo profeta Eliseo, que estaba a punto de morir, desvariaba, o si el relato nos quiere llamar la atención a otra cosa. Pero visto así es frustrante, es demoledor. Este miedo a no saber qué hacer nos paraliza muy a menudo. Y cuando echamos la vista atrás, nos hacemos cábalas sobre si acertamos o no con aquella decisión que tomamos en el pasado. Deseo con toda mi alma que nadie se torture con pensamientos de este tipo, pues no llevan a ningún lado. Son paralizantes. Somos muy duros con nosotros mismos por errores que tal vez cometimos cuando éramos jóvenes e inexpertos en las cosas de la vida. Lo importante es que hoy puedes enmendar, puedes corregir el rumbo de tu vida. Hoy puedes decidir con libertad, poniendo la vista en el futuro, poniendo rumbo a donde tú quieras ir o viajar en esta aventura que es la vida. Desde aquí os invito a vivir con esperanza, con confianza en nuestro buen Padre que al enviar a su Hijo nos ha regalado el perdón y una salvación muy grande, como decía el apóstol Pablo. No te aflijas por un pasado que no puedes cambiar. Esta vida es un peregrinaje y aprendemos mientras vivimos. Mientras tengamos vida podemos abrazar la propuesta de Jesús de Nazaret de vivir los principios de su reino que nos darán el ansiado fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Dios os bendiga y sientas su abrazo de amor incondicional, sea cual sea la circunstancia en la que te encuentres. Muchas gracias. Menudo melón, Antonio, nos pones delante. ¿Qué hubiera sido de mi vida? Sí, 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 sí. Y ponemos, uy, si le hubiera dicho a aquella persona, o si me hubiera atrevido a hacer aquello o lo otro. No sé qué pensáis los demás. ¿Qué hubiera sido de vuestra vida? Empiezo yo a abrir el melón. Abre, abre. Yo no suelo preguntarme mucho esto, porque es verdad, soy lo que soy, no puedo cambiar mi pasado, así que lo importante es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Lo único que a veces me he preguntado es qué hubiese sido si no me hubiese encontrado con Cristo. Eso sí que me lo pregunto muchas veces. Yo creo que eso es lo que realmente me importa. El resto es circunstancial y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cuestiones en la vida que pasan, que a veces uno toma un camino u otro y como no sabemos qué habría pasado, pues calentarse la cabeza es de gente poco inteligente. Es un tema peliagudo. No sé, Pablo y Esther, ¿qué pensáis al respecto? Si tú vas a hablar, tienes el mismo. Es que no me funcionaba. Esa pregunta es muy interesante. Depende cómo se tome. El problema es que el ser humano, esa pregunta, cuando se la hace, siempre es para algo negativo. No debería de existir esa pregunta, porque realmente lo único que es importante es lo que Dios hace por nosotros. Y si nos cuestionamos y si nos hacemos esa pregunta, es porque estamos poniendo el foco de atención en nuestra propia vida y en lo que nosotros decidimos o no decidimos. Cuando en realidad la oferta del Evangelio es poner el foco en quien promete siempre lo que cumple. Entonces, esa pregunta un cristiano no debería de hacérsela nunca. Escuchando a Antonio,
Porque yo me he preguntado muchas veces, y además me lo suelen preguntar mucho. A mí me gusta partir de una idea que por lo menos a mí me trae refrigerio, me trae descanso. Cuando hemos tomado una decisión, la hemos tomado con los datos que teníamos. Y creo que hay que hacer justicia a cada etapa de nuestra vida. Que yo no haría algunas cosas de las que he hecho, sin ninguna duda. Pero en ese momento, la cosmovisión que yo tenía de la situación me llevó a tomar una serie de decisiones. El problema es cuando nosotros queremos cambiar el pasado por las consecuencias y no por la decisión. Y creo que eso produce desequilibrios muy importantes. Entonces, es verdad que todos tenemos cosas que no nos gustaría ni que Dios las supiera. Eso es cierto. Pero no conozco a nadie que tomando una decisión acertada o no acertada no la haya hecho coherente con lo que en ese momento era su vida, su experiencia, su expectativa. Por lo tanto, es paralizante, como se ha comentado, si queremos releer la historia. Y creo que el favor que nos hacemos nosotros mismos sería no releer la historia, sino aprender de la historia. Es decir, como esa tendencia tan actual de releer los grandes episodios de la historia pasada como si pudiésemos capearlos, ¿no? Entonces, la historia se lee, pero no se reinterpreta. ¿Por qué? Porque no vivimos en el mismo contexto. Entonces, Antonio, escuchándote, pues cuando me lo preguntan, porque es una pregunta que se suele hacer mucho en estudios bíblicos o en visitas y tal, yo siempre me gusta decirle, mira, las razones que tomaste para hacerlo eran coherentes en ese momento. Bueno, pues eso está ahí. Y no deberíamos de bloquearnos o de acusarnos en función a una decisión tomada en un momento determinado. Y es verdad que el ser humano, nosotros como creyentes, creemos mucho en la relación con Dios, pero no debemos de olvidar que tenemos una manifestación física, una manifestación mental y una manifestación espiritual, con lo cual todo lo que somos se ve involucrado en las decisiones que tomamos. Cuando uno llega a un acuerdo consigo mismo, le permite organizar mejor el presente. Pero es cierto, Antonio, que escuchándote, escuchando a Esther, escuchando a Richard y a Juanfran, pues es verdad que hay cosas que están ahí. Pero como me decía en un estudio bíblico una psicóloga, las personas hacen mucho esfuerzo por olvidar. Y es un esfuerzo que no vale. Hay que hacer esfuerzo para situarlas convenientemente para que no hagan daño. Oye, y a mí esa idea me sirvió y me sigue sirviendo, pues bueno, a veces los pastores no tenemos nada más que nuestra obligación es aconsejar, cuando finalmente el consejo siempre es muy complicado, ¿no? Pero desde luego yo creo que nadie se traiciona a sí mismo tomando una decisión que no entra dentro de los parámetros que está viviendo en ese momento. Yo es que pienso que el problema es que nosotros somos mucho más exigentes que nuestro Dios. Dios nos conoce, sabe cuál es nuestra situación, sabe en el mundo en el que vivimos, entonces es parte de lo que Él sabe que va a pasar. El problema es cuando nosotros nos equivocamos, si somos capaces de perdonarnos como Él nos perdona. Y tomar la vida pues con otro pensamiento distinto, positivo. Me he equivocado, pero precisamente el Evangelio lo que hace es proponerte, levántate, yo estoy contigo, sigue para adelante. No mires para atrás. Lo que has hecho mal, yo ya lo he olvidado, olvídalo tú. Además que algo muy importante en la vida es aprender que todo suma. Hay mucha gente que dice que las cosas suman o restan. Yo creo que todo suma. Todo tenemos que sacarle una experiencia en la vida, incluso aquellas cosas que nos hacen daño. Yo no sé vosotros, pero nos hemos encontrado alguna vez en una situación en la cual sientes que te vas a romper por dentro, que te vas a quebrar y notas que Dios ha venido en tu rescate. Eso suma. Eso no lo cambiaría yo por pasar una vida entera en la cual no haya sentido el amor de Dios, el consuelo de Dios, porque no tenga nada que aportar, porque haya elegido tan sumamente bien todo, que no tenga una experiencia en la cual conozca a ese Redentor que viene en pos mío. Entonces, en vez de centrarnos en el hecho en sí, hay que centrar en lo que eso me ayuda a crecer en Cristo. Y al final, todo nos ayuda a sumar. O como positivo, o viéndole el lado positivo a veces a las cosas que no lo tienen. Pero todo nos tiene que ayudar a sumar.
Sí, es que el pasado se suele utilizar para zaherirnos, o bien unos a otros, o bien a nosotros mismos. El caso extremo es incluso poner fin a la propia vida por algo que puede atormentar a la persona que sea, ¿no? Y sea por cualquier hecho, porque está fijando su atención en algo, o bien le han dejado, o bien ha dejado él, o bien le ha pasado algo, o sea, que está ahí atormentado, ¿no? Por eso decía y citaba también que a veces sirven las personas que están a nuestro alrededor para poder ser un apoyo. Como él decía, a veces se puede necesitar ayuda psicológica, pero es que hay muchas personas que, aun quitando ese extremo, que es un caso extremo, ¿no? Pues como hemos dicho, se quedan bloqueadas, quedan ahí que no son capaces de disfrutar de esta aventura que es la vida, ¿no? Claro, el ingrediente espiritual que pone Jesús, el rumbo, la brújula que orienta, sabiendo que esto es un peregrinaje, que vamos hacia otro lugar, porque aquí no hay justicia, porque lo vemos cada día a nuestro alrededor, pues eso es otro enfoque. Y realmente es eso, hay que quitar esa vista del pasado, que a veces es torturador y destructivo para nuestro presente, nuestro futuro más inmediato. Estoy apuntando algunas cosas de las que estáis comentando y me parece muy interesante. Pablo ponía el foco en cuidado con el pasado, ¿no? Ese paralizante. El hecho de que cuánta gente, ¿no?, va por la vida con el freno de mano echado porque va atendiendo con esa mochila de piedras que a veces son tan pesadas que no nos deja avanzar, ¿eh? Y vamos arrastrando como esa bola que llevaban siempre los fantasmas, esa bola de... Y vamos como espectros caminando a lo largo de la vida. Es verdad, Esther ponía el acento en el tema de la exigencia y yo le pongo también la compasión, que a veces nos falta ser compasivos con nosotros mismos. Esa verdadera compasión, no tragar, no hacer de nuestra capa un sallo y decir todo vale, ¿no? Sino realmente darnos ese aceitico que nos vendría muy bien muchas veces cuando nos equivocamos, porque a veces somos nuestros peores jueces. No el victimismo. Justo, ¿no? Ahora escuchándote también, Richard, ¿no? Ese avanzar. A mí que me gusta el cine, y que también... No. que también el cine también ha hecho mucho daño en este país. Nos acabamos de enterar. Y Humphrey Bogart te puede gustar y todo. El cine ha hecho mucho daño en este país. Mucho bien, mucho daño. La película La La Land, esta última que seguramente habréis visto y se ha llevado tantos premios, en el fondo uno de los temas que toca es ¿qué hubiera pasado si rehago mi vida? Porque los protagonistas parece que van a tener éxito en la vida y luego al final terminan separados cada uno por un lado y el final te lo deja abierto como diciendo ¿qué hubiera pasado? ¿No? Diciendo si hubiera tomado otro tipo de decisiones. Es una trampa yo creo, el estar constantemente imaginando qué hubiera hecho si, en vez de decirle sí a mi novia, le hubiera dicho sí a su amiga, o hubiera tenido otra pareja, o tantas decisiones así cotidianas, porque eso en el fondo es salirnos de nuestra realidad y escaparnos, es decir, no afrontar lo que nos toca, que es decir, hoy pues hace sol y a mí me gusta el invierno. Y no por eso sales con un abrigo a la calle, por mucho que te gusta el frío, no, pero es que me gusta el frío, pero si es que hace 40 grados en Murcia, hijo mío, lo que te toca es ponerte a la sombra porque te vas a chicharrar y mucha gente va a contrapié. Es verdad que es una trampa constantemente y eso nos pasa en las relaciones, en la vida e incluso con Dios. Muchas veces lo tratamos de esa manera. No sé si hay alguien que está comentando. Pero quería decir, Juanfra, estabas hablando de que nos planteamos el cambio de nuestro pasado en base a tener éxito. Quizá habría que plantearse qué es tener éxito. Bueno, porque... es que ser como Nadal, eso es tener éxito, ¿no? Bueno, si tú lo crees así, sí. Y entonces me voy a poner a entrenar al tenis. Y por mucho que, mira, te voy a decir una cosa, por mucho que entrene yo al tenis, no voy a ser como Nadal. Para mí tener éxito es tener una vida con Jesús y al final recibir el premio que él ganó en la cruz. Eso es tener éxito. Entonces, ¿estoy viviendo una vida de éxito? Pues yo creo que sí. Con lo cual... Perdonadme, querría decir una cosa. Precisamente la solución de todo lo que estáis hablando es la buena nueva de Cristo. Es que Él es la solución y Él es precisamente el que coge esa carga que nosotros nos ponemos encima y la tira. Tenemos que acostumbrarnos a no depender de nuestros... sé que a mucha gente le resulta complicado todo esto, pero
Realmente la salvación, la fe en Jesús lo que hace es liberarnos de todos esos pasados negativos, futuros posibles, y vivir un presente en el que Él nos dice que nos lleva la carga si nosotros le dejamos. Entonces, tenemos el ser humano la costumbre de intentar solucionar nuestros problemas, ya sean pasados, cosas que hemos hecho mal, porque no hemos tomado estas decisiones. Eso no es bueno porque no es real, lo que habéis comentado, no es real. La realidad es que tenemos a alguien que de forma gratuita nos coge la mochila y nos libera. Y lo único que tenemos que hacer en cada situación de nuestra vida es dejarle que Él trabaje. Porque si no lo hacemos, en momentos negativos va a ser una carga y en momentos positivos nos vamos a creer más de lo que somos. Fíjate, si Esther, si nos libera, que Jesús nos libera hasta de nosotros mismos. Cuando recurrimos al pasado para intentar cambiar algo en nuestra mente, ¿qué hubiese pasado si yo, verdad? Es porque no estoy contento con lo que estoy. Jesús lo que viene es, me gusta cómo estás, es un buen comienzo, empieza a caminar conmigo y a partir de ahora yo puedo cambiar tu futuro. Entonces, y déjame que te lleve la mochila. Sí, y Él lleva nuestra mochila. Se lo dejamos, sí, no le dejamos sí, que sí. Él actúe. Nos libera de lo peor de todo, que somos nosotros mismos. Entonces, bueno, por eso es una vida de éxito. Ya, pero escúchame. Y no Nadal. No, tú dices, a lo mejor Nadal también tiene una vida de éxito, que no lo sé. No sé su vida con Dios. Mejor, no tiene defectos. Pero el resto no es vida de éxito. Yo le voy a preguntarle al pastor. Pablo, ¿ser cristiano es sinónimo de éxito? Tú comentabas, seguidor de Jesús, ese Jesús que te propone realmente nacer de nuevo. Y todos los que estaban alrededor de Jesús, ¿cómo terminaron? ¿Cómo terminaron aquellos 12 discípulos con éxito en la vida? Porque a unos le cortaron la cabeza, a otros lo colgaron boca abajo, a otros... Con éxito en la vida. Madre mía, pues entonces hay que reevaluar nuestra manera de enfocar lo que es el éxito. Pablo, respóndele que está Nadalino esta mañana. Entramos en el tema de los tópicos, ¿no? Porque además es inevitable. Para entender que la vida de Pablo fue un éxito, hay que cambiar el paradigma. Es decir, y el problema es que nosotros, pues como solo tenemos esta chapucita de vida, pues la reestudiamos continuamente, y eso nos suele traer muchas limitaciones. Pero bueno, el Señor ya lo sabe y el Señor es la solución para el creyente. Para el que no es creyente es mucho más complicado, porque solamente se enfrenta diariamente a lo que hace. Entonces, la pregunta sería, ¿hemos aprendido a descansar en Jesús? Es que esa es la pregunta fundamental. Es verdad que para los no creyentes descansar en Jesús es algo que nos hemos inventado los creyentes porque somos personas sin futuro, sin presente y sin mente, pues para autoengañarnos. Vale, eso es lo que se suele pensar en ciertos círculos, sobre todo actuales de pensamiento. Pero lo cierto es que solamente el creyente puede saber cómo Dios repara el corazón. ¿Y qué es reparar el corazón? Lo decíamos el otro día. Saber vivir con nuestro pasado, con nuestro presente y esperar en el futuro. Es decir, el pasado no lo puedo cambiar. Entonces, sí que he visto muchas personas con frustraciones muy grandes en las cuales es que he hecho esto y esto. Vale, ¿y? Si la pregunta es ¿y? ¿Y tú crees que Dios me va...? Entonces, le tienes que hablar no de su vida, sino le tienes que hablar del concepto bíblico de Dios, que es el gran desconocido. Es decir, ese Dios que tanto hablábamos, Ricky y yo, del medievo, pues es un poco, por decir, es un poco que desconcierta muchísimo a la persona, ¿no? Porque se habló más de lo que se hacía, de lo que Dios hace con nosotros. Entonces, creo que nuestra misión como creyentes tiene que ser rescatar esa imagen de Dios. Si Dios sabe todo lo que pasa. Si es que, y en este trimestre que hemos estado estudiando la alianza, precisamente la alianza es la separación del pecado del pecador. Ese es el prototipo fundamental de la alianza. El Señor trata el pecado, pero libera al pecador. Creo que aplicárnoslo a nosotros mismos sería una buena solución. Reconozco que es difícil, reconozco que cuando uno mira hacia atrás, pues, pues hay episodios que nos limitan, ¿no? Pero creo que hay que rescatar mucho más la figura de Dios, de lo que realmente se hace. Comentarios de los espectadores. En YouTube. Mira, Jorge nos dice,
El vaso, Jorge, un abrazo, Jorge. el vaso medio lleno y medio vacío, eso es el hombre. Dios se encarga de llenar lo que haga falta en nuestras vidas para que por nosotros mismos no podemos. Vale, Inma. Estaba para ti, Antonio. Dice, es una pregunta de doble filo, la que nos has planteado esta mañana. Dice, ¿se puede usar para aprender de los horrores y no repetirlos o para hacerse daño y alimentar la culpa o el arrepentimiento? Y luego nos dice que muy sensato el argumento de Pablo. Dice, a veces simplemente no se tenía otra opción y no se podía ver otra salida. Las circunstancias hasta cierto punto marcan mucho. Eso lo tenemos que dejar claro, ¿verdad, Pablo? Cada uno tomó en base a lo que veía y el resto es flagelarse y fustigarse, y Dios no nos quiere dañados. Gilbert dice, la vida cristiana no es sinónimo de éxito. Esta es para ti, Juanfra. De acuerdo con el concepto humano. Nada de Nadal, pero sí de acuerdo al concepto de Dios. El éxito del cristiano no es vivir una vida plena o cómoda en este mundo, sino tener la confianza de que Dios ha hecho lo necesario para hacerlo salvo. Habría que matizar, y yo añadiría matices, pero sería cuestión de otro programa. Muy interesante, y muy útiles los comentarios que nos dejáis. Lanzo una más. Joaquín nos dice, como decía nuestro antiguo pastor Tomás Márquez, será, al final de la jornada, el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Esto sí que es una vida de éxito. Tomás González, Ajá, puede ser. Pero estamos hablando de los años 74, 75, que era cuando estaba aquí. Bueno, es decir, que vale. Sí, puede ser. No lo sé, yo no le conozco, pero... Sí. Okay. Yo sí le conocí. Un pastor. Me ha gustado la frase, El que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Pero eso me suena a eslogan de televisión, ya te digo yo, pero muy bueno. No, esto es una realidad. Esto es una realidad. Al final, el que salva sabe, es cierto. Quien resucite y quien vaya con Jesús cuando Él regrese, ese será alguien de éxito, y el que no, por más que esté en libros de historia, que haya ganado torneos o que sea multimillonario, es que no habrá sabido nada en su vida, porque se quedará aquí y no habrá vuelta atrás para él. Así que el que se salva sabe. Bueno, tenemos pendiente reevaluar nuestro concepto de éxito y de éxito al lado de Dios, que no penséis que está hecho ya el camino, que todo lo tenemos claro, porque hay mucha gente que se relaciona con Dios. Si le va bien, tengo a Dios a mi lado; si me va mal, Dios no está conmigo, algo estoy haciendo mal, y empezamos es que es verdad, a naufragar. Hay muchos éxitos. Hay éxito laboral, éxito profesional, éxito deportivo, hay éxito de muchas clases, pero solo hay un éxito que merece la pena. Con mayúsculas, sí. Con mayúscula. Y ese es el que nos importa y el que queremos aquí, sí. Que es el de que vivir con Jesús. Cuando yo escucho este tema, yo no pienso solamente en nosotros, sino que pienso en las personas que, si aprendieran a evaluar, me refiero a los que no son creyentes o no se declaran creyentes, si las personas aprendiéramos a evaluar por nosotros mismos el concepto de pasado, es más fácil encontrar a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El Dios que se nos ha vendido, el Dios supermercado o el Dios cajero automático, es el concepto más detractor que existe para aceptar a Dios. Y las personas se preguntan, ¿qué he hecho yo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué tengo que cambiar mi vida para llegar a Dios? Eso también es un problema que las religiones deberíamos de reconducir. Dios está a nuestro lado, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos y nos equivoquemos como nos equivoquemos. Sin limitación. A mí esa frase, cuando yo era pequeño, porque yo fui un adolescente de esos muy buenos, era: si haces estas cosas, Jesús se queda en la puerta. Pues no. Yo he aprendido que eso no es así, sino que Jesús entra conmigo, por si puede ayudarme, lo va a hacer. Entonces, también es fruto nuestro explicarle a los no creyentes que el Dios que le han enseñado no es un Dios castrante, sino es un Dios liberador. Es que, Pablo, ese está todavía pendiente, porque hablas con las personas y siempre suelen decir lo mismo: algo tendré que aprender, porque algo estoy haciendo mal, porque lo que me está sucediendo.
y sin embargo no estamos equilibrando el concepto, ¿no? Claro, invitarle directamente a que vaya a Jesús, a mí me parece un argumento muy simplista. Digo, Pablo, que ese es el Dios medieval, ese que se avergüenza de nosotros, ese Claro. que se queda a un lado y no puede entrar. No, Jesús, Última ronda que tenemos ya que ir avanzando. Jesús murió en la cruz cargando todos mis pecados, los que yo he hecho y los que haré. Con lo cual él no se avergüenza de lo que yo vaya a hacer porque ya lo conoce. Él está conmigo siempre, en todo momento. Y está porque quiere darme la oportunidad en todo momento. No se queda a la puerta y me deja, venga, te dejo ahí solo, ahí te las apañes porque es que yo no puedo pasar de aquí. Ese es un concepto que aunque yo también lo he vivido en la iglesia, pero es un concepto de esa iglesia medieval en la cual Dios se aparta de nosotros. Y Dios jamás se aparta de nosotros. Dios nos ama y está con nosotros siempre hasta el día en que desaparecemos y ya no puede hacer nada por nosotros. Pero Él está ahí siempre intentando pues buscarnos por amor, rescatarnos por amor. No nos deja de la mano en ningún momento. Somos nosotros los que nos apartamos de su mano, se la soltamos, pero Él está allí, a medio milímetro de nosotros. Me gustaría decir una cosa. Tenemos también el concepto de que el éxito es malo y todas esas cosas. Todos los éxitos son buenos. El problema es cómo enfocas tu vida y cómo enfocas también el éxito. Tenemos la costumbre de pensar que el cristiano tiene que ser un alma que esté triste, pues casi en la indigencia. El éxito Dios lo quiere, Dios quiere lo bueno para nosotros, lo mejor. Quiere que tengamos una vida plena. Si consigues éxito, dinero, familia, todo, Dios lo quiere todo lo bueno para nosotros. El intentar conseguirlo no es malo. Lo que es malo es qué hacemos si fracasamos o si tenemos éxito. Ese es el problema, no el no tener éxito. Se puede tener éxito en la vida y encima tener éxito en la fe. No hagamos del cristiano alguien que busca solo éxito en la fe, sino también en la vida, porque Dios ha prometido que estaría con sus hijos e intentaría darles lo mejor. El problema es que estamos en un mundo en el que el mal también predomina y hace su trabajo. Pero tenemos que ir con la vista puesta siempre en el éxito, tanto de vida como de fe. Gracias por matizar, Esther, porque es verdad que a veces a lo mejor se me puede entender mal. El cristiano... No es porque se te entienda mal, pero quiero dejarlo claro, porque si no, si hay algún problema... El cristiano tiene que ser alguien excelente en todo. Y además el apóstol Pablo dice, quiero que te vaya bien en todo. El problema es cuando el éxito ese material se coloca por delante del espiritual. Pero mientras sepamos tener las cosas en su orden, como tenía Abraham, Salomón, tanta gente que tuvieron éxito material y espiritual, bueno, pues... Esa visión... Está bien. Los errores humanos siempre acaban en el saco de Dios. Y al final, si algo va bien, muy bien, o va muy mal, al final el culpable siempre es Dios. Y yo, como Pablo, siempre intento reivindicar la figura de Dios, de que es responsable de muchas cosas que nos pasan. El éxito, si lo tienes, resulta que es malo porque te apartas de Dios o no. El problema es cuál es nuestra relación, cuál es nuestra fe. El problema somos nosotros, no es el éxito. Bueno... Otro melón, ese le dejamos para otro día. No, pues esto podríamos estar toda la mañana con esto. Pero voy a terminar yo, Tengo ese privilegio, me voy a poner yo. A mí me gusta esa visión protestante que tienen algunas empresas cuando seleccionan candidatos en un currículum, en nuestra cultura mediterránea cristiana, pero muy enfocada en una determinada manera de ver la vida. Si tenemos que confeccionar un currículum, lo hinchamos de cosas buenas. Le ponemos nivel alto de inglés o medio de inglés cuando apenas... Y empezamos por ahí y ponemos muchas cosas. En esa visión, muchas empresas y grandes empresas con una visión protestante y más enfocada a esto bíblico, no digo perfecta, ni mucho menos, pero cuando hablan del currículum empiezan a decir, no me hables de las cosas que has logrado, cuéntame tu fracaso. Cuéntame las veces que has fracasado en tales proyectos y te has vuelto a levantar. Y le dan mucho valor a eso. Aquí
difícilmente vamos a encontrar alguien que selecciona el personal y que me diga, aquella vez que fracasaste, ¿cómo hiciste para poder otra vez empezar de nuevo? Cuando te arruinaste en ese negocio, que nosotros dirían, uy, madre mía, qué fracasado. Pues hay grandes personas de éxito en nuestro medio que han pasado por épocas verdaderamente malas. Y lo dejo aquí. Vamos a seguir avanzando porque nos queda nuestra escuela de Biblia que tenemos por delante y ya nos estamos comiendo tiempo. Muchísimas gracias a todos los que habéis puesto vuestros comentarios en este tema, que seguro que volverá a aparecer, a lo mejor aparece durante el programa de hoy. Cambiamos de sección. Así que, Juan Luis, vamos a introducirnos en nuestra escuela de los sábados, en nuestra escuela bíblica, en nuestra escuela sabática, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. No, que no ponemos música, que vamos directos a la escuela sabática vamos porque directos. nos hemos comido tiempo.